Ahora, Jimena, tisana para Nicola. Buenas noches, ¿me escuchan bien? Sí. Vamos a improvisar un poco porque no tengo micrófono, así que si me escuchan bajo, me avisan para yo poder levantar la voz. No, lo que es fue más hacia la puerta. Bueno, me presento, mi nombre es Nicole Cross, no sé si me siguen en las redes sociales, ¿sí? Bueno, fui invitada a esta noche para poder hablarles sobre veganismo y derechos animales. Yo soy activista y filósofa, soy activista hace más de 12 años en Chile. Y vengo acá a hablarles sobre el veganismo y derechos animales. Lamentablemente aquí no cuento con un proyector, con una presentación, así que voy a intentar que esto no sea un monólogo, que sea más bien una conversación. Y también conocerlas a ustedes, porque yo no sé en qué nivel podríamos decir de evolución está digamos, la comunidad vegana en el Perú. Por ejemplo, en Chile sucede que hay más organizaciones, quizás hay un movimiento social un poco más fuerte. Pero no sé si acá en Perú hay distintas visiones, así que me gustaría un poco que ustedes me puedan contar. ¿Cuántos de acá somos veganos, vegetarianos? ¿Veganos? ¿Vegetarianos? ¿En transición? Ya. ¿Y hace cuánto? ¿Un año, 5 meses, 10 años? Sí, que empezó 5 años, ¿eh? En el 88. ¿88? 2003. Cuando empezó eso, empezamos. Y la pregunta del millón. Por misericordia. Por medio ambiente, por salud, por los animales, por justicia. Por los animales. Por los Por animales. la espiritualidad también. Por el respeto a los derechos de los animales. Ajá, eso es. Por los animales. ¿Y ustedes creen que todas esas razones son válidas para considerarse vegano? ¿O tiene que haber una sola en particular? Me rindo. No sé qué decir. Por ejemplo, nosotros decimos, yo soy feminista por el medio ambiente. ¿Sería válido decir eso? No, ¿es cierto? O yo soy feminista por la salud. O por ejemplo, los hombres se pueden autodenominar feministas. Yo no violo mujeres porque en realidad evito contagiarme de enfermedades sexuales. No diríamos eso, ¿cierto? Entonces, ¿qué sería en este caso? Sería por los animales, ¿estamos de acuerdo? Tenemos un consenso de que el veganismo se trata de los animales. Ahora, que hayan beneficios colaterales, por ejemplo, el medio ambiente, la salud, ahí ya es otro tema, pero debemos comprender que el veganismo sí trata de los animales y así fue definido en el año 1951 por la primera sociedad vegana del mundo, que fue en Inglaterra, donde fue definido como un principio ético que rechaza, en este caso, la explotación animal por parte del hombre. Lamentablemente, esta definición oficial, que tiene un fundamento filosófico bastante fuerte, no es simplemente una definición que se le ocurrieron a un grupo de veganos, no, hay toda una investigación, toda una reflexión filosófica y lógica detrás de esa definición. Pero esta definición ha sido manoseada a través del tiempo, a través de las organizaciones, a través de los medios de comunicación, de las más medias, sobre todo los medios de comunicación, donde siguen definiendo el veganismo como una dieta, como un estilo de vida, como una moda incluso. A ver, ¿qué otras definiciones han dicho? Un estilo de... Estilo de vida, ¿cierto? Pero resulta que ignoramos la historia. Y la historia es importante. Sobre todo acá en el Perú, me imagino que ustedes... Hay mucha historia, o sea... la historia de cómo se crean los principios éticos, cómo surge esta concientización de justicia sobre los demás animales es fundamental y debemos tenerla en nuestra memoria, debemos recordarla, porque justamente el veganismo se crea como concepto para diferenciarse del vegetarianismo, que se acepta el consumo de productos de origen animal como la leche, los huevos, etc.
Pero no se crea el concepto para diferenciarse solamente respecto a la alimentación, sino que se crea como concepto ya como un principio, o sea, un principio ya de justicia elemental, que es el mismo principio, por ejemplo, que nosotros aceptamos cuando se trata de derechos humanos. Cuando hablamos de derechos humanos, no hablamos, por ejemplo, de maltrato, no hablamos, por ejemplo, de reformas a la esclavitud humana, sino que hablamos de la justicia más elemental, o sea, de no explotar a los seres humanos sin, o sea, de no someterlos en este caso a cosificación. Y esto es justamente lo que rescata el veganismo, esa justicia elemental que le hemos negado a los animales históricamente. Entonces esto es importante que nosotros como veganos, futuros veganos, para quienes estén en transición, recordemos esta definición, porque esto es lo que realmente va a liberar a los demás animales de la opresión que padecen a nivel mundial, porque todos los animales del mundo están sometidos a un estatus de propiedad, legalmente son meras propiedades del ser humano, que es el mismo estatus que padecieron, por ejemplo, los esclavos negros en el pasado, que eran propiedad en este caso de los blancos. Y este estatus jamás podrá ser abolido si nosotros no comprendemos eso. O sea, cada vez que nosotros hablemos de veganismo, todos debemos entender lo que estamos hablando. Esa es una cuestión básica de tanto de comunicación, tanto de educación. O sea, debemos tener claro de lo que estamos hablando. No sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Han escuchado esta definición antes? ¿O ustedes mantienen esta definición, por ejemplo, como una moda, estilo de vida o dieta, por ejemplo? ¿Los escuchan? Pues creo que sobre todo en redes se ha popularizado bastante que el veganismo no es en sí pues los derechos, sino se centra mucho en el sufrimiento del animal en lugar de verlo como algo básico. O sea, se centra mucho en los animales que sufren, pero en los que no sufren y aún así son utilizados como objetos, no se centran en eso porque la gente vemos por el lado de la compasión. Entonces no es tomando el concepto básico de veganismo a la hora de informar a la gente. Y ese es un problema bastante grande porque entonces no estás hablando de respeto sino de compasión. ¿Cuál es tu nombre? Samuel. Samuel. Lo que comenta Samael. Es súper importante. Que si yo les pregunto, ¿importa el sufrimiento de los animales? Claro, sí importa, porque ellos sufren. Aparte, por ejemplo, en la corrida de toros, la tortura. Aparte de que les hacen daño a los animales, esa carne ya no vale, porque esa carne ya está de bilis. ¿Sí? O sea, ya una de esas. Pero segundo, esa tortura, cómo los matan los caballos en la plaza de armas, cómo los hacen pasear y todo. O sea, es como este objeto. No les interesa el sentimiento de los animales, no sufren, que uno se agarran, los patean y todo. Más bien ahora la ley 3047 que hay ahora, que está al menos en algo ayuda. Por ejemplo, los policías no ayudan tampoco, hay que buscar policía animal, como dice. Entonces, ¿qué hace? El pobre animal tiene que sufrir la tortura porque sola es mi propiedad, la vaca es mi propiedad, la leche como la sacan en la gloria, lo sacan con unos aparatos, como si fuera que aparte de eso le meten los pobres pollos aparecen en todo el camión y están torturados así, a veces se caen todo y lo dejan. Pero si yo les pregunto, o sea, todos estamos de acuerdo en que el sufrimiento del animal está mal, ¿cierto? Exacto. Ya. Pero la pregunta filosófica, que bueno, sobre todo porque yo estudio filosofía y esto es súper importante porque la filosofía nos ayuda a llegar a estas verdades absolutas. ¿Es el sufrimiento el problema en sí mismo? Ajá. ¿Es el problema fundamental de lo que estamos luchando realmente como veganos, como activistas? Sí, el sufrimiento es lo fundamental. O sea, ¿usted cree que ese es el problema de fondo? El problema de fondo es que se La falta de respeto a la vida. Respeto a la vida. Porque debemos tener en claro sienten y sufren. que el sufrimiento en sí mismo no es un problema ético, porque de hecho nos sirve para poder advertir
El peligro. Es un mecanismo fisiológico que tienen los seres sintientes para advertir. Imagínense que no pudiéramos sentir sufrimiento, dolor, no podríamos advertir cuando tengamos un corte, una quemadura, por ejemplo. Igualito sienten los animales. Entonces, lo que estaría mal no es que los animales sufran en sí mismos. O sea, todos los seres sintientes sufren. Eso es propio del hecho de sentir. Es inherente a la capacidad de sentir. A la vida, o sea, a la vida sintiente. El problema es cuando infligimos ese sufrimiento de manera innecesaria, como la tortura, ¿ya? O no justificada, porque también podemos, por ejemplo, generar el sufrimiento a un niño en el caso que tenga que ser operado de forma urgente por una apendicitis, por ejemplo. Pero no está justificado, ¿se dan cuenta? Entonces, claro, es su vida y es diferente. Ya. Pero aún así, ¿y qué pasa si tenemos, por ejemplo, vacas explotadas, por ejemplo, en pradera y no sufren? Como dicen, de pasteo. Claro, de pasteo. O por ejemplo, estas gallinas que... La gallina feliz. Las gallinas felices, o huevos de gallina feliz, que se venden en algunos sitios. Sí, sufren. Sufren, pero te le están quitando a sus hijos. Porque producen pero, mucho más huevos que una gallina natural. El antecedente de la gallina producía 12 huevos al año. Pero si se fijan, eso es también sufrimiento. de por sí los activistas, los veganos, y no lo digo yo, estamos obsesionados con el sufrimiento. Porque no es el problema del sufrimiento. O sea, si nosotros explotamos a los demás animales, si son tratados como meras mercancías, es lógico que sufran. Claro, por eso. Si bajo la ley son meras propiedades. Señorita. El problema, espera un momentito, el problema no es ese, sino que es una consecuencia de tratar a los demás animales como meras mercancías. Entonces el problema de fondo no es el sufrimiento que le infligimos a los demás animales, es una consecuencia de que el humano ha creído históricamente que tiene la facultad o el derecho a usarlos como medios para nuestros fines. Ese es el por eso problema. como propiedad. Como si no Como pudiera nuestra alimentarse. propiedad, Como exacto. si no pudiera alimentarse Y de otra eso manera. es justamente lo que rechaza el veganismo. Y Claro. estuvo en sus inicios. El animal también tiene derecho a la vida. Entonces eso es importante que como veganos lo entendamos, porque actualmente hay muchos enfoques dentro del movimiento animalista que dicen defender los derechos animales, pero en realidad no es así, sino que simplemente buscan reformas a la explotación animal. Por ejemplo, que las gallinas tengan jaulas más grandes, o que los cerdos tengan, no sé, sean sacrificados de manera humanitaria. Más Entre orgánico. comillas. Claro. Más orgánico. O Pero por sí, ejemplo, total. algunos métodos para que los animales sufran menos. Eso se conoce como bienestarismo, no sé si han escuchado la palabra, o las políticas de bienestar animal que solamente tienden a reducir el sufrimiento de los animales que son explotados, pero siguen no explotando. cuestionan la explotación o la utilización en sí misma de los animales. Entonces aquí debemos tener claro, el veganismo se refiere únicamente al rechazo a la explotación animal, o sea, el rechazo a creer que los humanos tenemos este derecho a poseerlo, a utilizarlo, a sacar algún tipo de provecho, porque debemos comprender que los animales no nos han dado su consentimiento, Exacto. no pueden darlo tampoco, porque no tienen las capacidades plenas desarrolladas mentalmente para dar este consentimiento que sí lo podemos dar los humanos adultos. Entonces, todo provecho o beneficio que los humanos obtengamos de los demás animales constituyen un abuso, que sería el equivalente, por ejemplo, a abusar de niños menores. Solamente los humanos adultos, que se conocen en filosofía moral como agentes morales, que pueden ser responsables de sus propios actos y por tanto distinguir el bien y el mal, son aquellos que pueden dar su consentimiento de forma explícita en el caso de contraer algún tipo de contrato o trato con otros individuos. Así que ahí podemos concluir fácilmente que el concepto de maltrato animal es un error, conceptualmente hablando y también filosóficamente hablando y factualmente hablando, porque resulta que los demás animales no tienen ningún trato con los seres humanos, sino que nuestra relación con ellos es de esclavitud. Entonces,
también estaría mal tener mascotas, porque eso implica un concepto de propiedad. Exacto. Pero no sería lo mismo, por ejemplo, adoptar animales En abandono, por ejemplo, o ayudarlo de forma vegana. Sería el equivalente, por ejemplo, a adoptar niños huérfanos en un orfanato. No sería incompatible con el veganismo. Sin embargo, tener mascotas en la ciudad como en departamentos, donde todo el mundo se va a trabajar en el día y no tienen tiempo para realmente darle la vida que necesita, y luego en la noche con sacarlos un ratito al parque ya cumplieron con su cuota, eso también es tortura, porque yo he visto muchos animales que están muy estresados cuando los sacan, están así como muy desesperados porque los sacaron a la calle o atacan porque están estresados y abandonados por el día. Claro. Porque el ego y la necesidad del hombre de estar acompañado por un animal le justifica comprar mascotas o multiplicarlos para... Pero vamos al origen, porque siempre tratamos de irnos a las consecuencias. Es que los animales sufren, es que hay tortura. ¿Por qué la gente hace eso? ¿Por qué la gente abandona? ¿Por qué la gente come animales? ¿Por qué la gente participa en rodeo, en tauromaquia? ¿Por qué? ¿Cuál es la causa de eso? No respetan a los animales. Es una costumbre. Una costumbre, ya, pero hay un montón de costumbres en la sociedad y no necesariamente no esclavizamos a los seres humanos unos contra otros. No ven a los animales como individuos porque sino como objetos de supervivencia. ¿Cuál es la causa? Pertenencia. Hay un prejuicio concreto que explica esto, ¿Cuál es? La superioridad. que es análogo al racismo, Especismo. Se cree superior y dueño. el especismo. O sea, eso está más que evidente. O sea, si ustedes revisan, por ejemplo, los libros, en el colegio, ¿qué nos enseñan desde que somos pequeños? Que el ser humano está en una posición superior, ¿cierto? Como medida de todas las cosas, donde tiene la facultad de explotar a los demás animales, que las vacas no dan leche, no dan cuero, que las gallinas no dan huevos. Es el único que tiene inteligencia. Claro. Y la verdad es que hay inteligencia también. Y nos enseñan a excluir a los demás animales de esta consideración moral. Ese es un prejuicio concreto que se conoce como especismo. ¿Por qué se dice que es análogo al racismo? Se dice que es análogo en el sentido que es el equivalente que excluye a un individuo de esta consideración moral por una característica irrelevante como la raza, el sexo, La raza humana. o la especie. Es un problema de educación. O sea, todo esto se reduce a un problema de educación. O sea, nos han inculcado a discriminar a los demás animales moralmente, a que son inferiores a los seres humanos, muy similar a cómo fueron educados, por ejemplo, los racistas en la antigüedad. Realmente es increíble. Si ustedes, por ejemplo, revisan periódicos esclavistas de la época donde había esclavitud afroamericana, ustedes se van a encontrar los mismos argumentos especistas que hoy en día intentan justificar la explotación animal, que apelan, por ejemplo, a la salud, a la economía, a la raza. En realidad lo único que cambia es la raza y algunos conceptos, pero es la misma estructura argumental, o sea, de falacia en este caso, que intenta justificar la explotación. Es un problema de religión, porque las religiones son creaciones. ¿Las religiones? Sí, es un problema de religión porque las religiones creen que Dios hizo al humano como ser superior y que los demás son Las animales. imágenes. Sin embargo, el Homo sapiens es una especie animal. Solamente que las religiones enseñan que el humano no es un animal. Que es una sí. expresión directa. Y Sí. el problema básico es en las religiones. Todas las religiones enseñan en creación. O sea, las religiones, estamos de acuerdo que contribuyen, La ¿cierto? cristiana. No. Pueden contribuir, ¿cierto? Está el origen ahí, porque hay mucha gente que es atea y sigue siendo especista, ¿cierto? O sea, conozco un montón de gente atea que sigue excluyendo a los demás animales. Pero perdón, por ejemplo en los perros, el perro no tiene rencor, lo puedes hacer de todo y siempre va a estar con su dueño a su lado, hasta en el cementerio se ha visto al perro qué así, fieles. el animal, fieles. Tu esposo, tu hijo te va a abandonar, te va a dejar, tienen rencores, tienen envidia, ellos se olvidan de todo lo que han sufrido. A veces la inteligencia, mirándolo bien, la inteligencia dice animal racional, animal irracional, pero a veces parece racional más el animal que el ser humano, porque razona en varias cosas. Tú ves un perro bombero, perro esto, y aprende más cosas. Más valores que el hombre. Exacto, gracias. Exacto, perro, exacto.
Y entonces realmente, por ejemplo, mi hermana tiene un albergue de 100 perros. De 100 perros hay 80 gatos. Y eso todo lo posible por los animales. Yo siempre he pedido ayuda incluso acá. Pero ahora todo por los animales, mi hermano. Yo tengo 2 perros que yo saco, de todas maneras los saco y ahí estoy ahí con los animales. Yo los quiero como mis hijos. Ellos tienen les he hecho su mes especial. Yo almuerzo acá y yo almuerzo al costado. Cuando tengo que trabajar, bueno, pero igual los paro sacando. Me escapo un rato y los saco a pasear con mis ellas. Y así. Por eso, Entonces, para mí son mis hijos. acuerdo, No son mis para mí estamos son de mis hijos. acuerdo que el especismo es la causa, ¿cierto? ¿Cierto? Hay un prejuicio concreto que afecta a los demás animales, eso es evidente. Y en definición, ¿qué es el especismo? El especismo puede ser definido como un prejuicio que excluye, o un prejuicio arbitrario, una discriminación arbitraria que excluye a los demás animales de esta consideración moral por simplemente no pertenecer a la especie humana. Muy similar a lo que es racismo. Homocentrismo también. ¿Ah? Homocentrismo también. Claro. O por ejemplo, la homofobia también es un tipo de prejuicio muy similar. Ahora, ¿cómo creen ustedes que combatimos este prejuicio? ¿Cómo lo erradicamos? Especismo. Educando. ¿Educando sobre qué? Leyendo sobre el racismo. La exclusión. La currícula tiene que cambiar. Antiespecismo. ¿Cómo revertimos este especismo? ¿Cómo lo combatimos? Promoviendo leyes a favor de los animales. ¿Significó? Mira, lo que dijo acá el compañero. Promoviendo leyes a favor de los animales. ¿Qué son las leyes? ¿Representan el pensamiento de la sociedad o es al revés? Bueno, depende, si hay monarquía y no. Pero al menos en la mayoría de los países que son democráticos, las leyes son un mero reflejo de la mentalidad de la sociedad. Acá hemos agotado todos los días. A lo que voy, y esto es interesante, porque resulta que lo abolicionista de la esclavitud humana del pasado se plantearon esto. ¿Cómo hacemos para abolir la esclavitud humana? ¿Hacemos leyes? Les fue mal, porque todas las leyes eran reformistas, porque la sociedad no estaba lo suficientemente concientizada para rechazar la esclavitud humana. Hacemos liberaciones, lo hicieron, de hecho crearon el conocido ferrocarril subterráneo, no sé si lo han escuchado, que en realidad es una metáfora, era una red clandestina que existía en Estados Unidos. Recordemos, bueno, para quienes no saben la historia, en Estados Unidos habían estados que sí estaba abolida la esclavitud humana y en otros no. Entonces, este ferrocarril subterráneo era una metáfora que consistía en refugiar a los esclavos y liberarlos a estos estados que estaban libres de esclavitud. También lo hacemos acá, o sea, lo hacemos actualmente. Liberamos a los animales, ¿cierto? Por ejemplo, el movimiento ALF, o de liberación animal, ¿cierto? Para quienes rescatan, por ejemplo, un cerdo de un matadero. Pero resulta que estos abolicionistas de la esclavitud humana se dieron cuenta que no era suficiente para poder abolir este estatus de propiedad, porque esto es finalmente lo que impedía de que los esclavos negros gozaran de plena libertad. Se dieron cuenta que lo más importante era la educación. La educación abolicionista, no reformista, o sea, educar realmente en que los esclavos negros tenían el derecho a ser libres, que eran iguales en este caso a los blancos. Y una vez que consiguieron eso, pudieron abolir realmente la esclavitud. La abolición. La abolición. Y aún así no fue suficiente, porque cuando pudieron abolir este estatus de propiedad de la gente negra, siguió la segregación racial. Habían, por ejemplo, buses divididos entre blanco y negro, la gente negra no tenía oportunidades de trabajo, los baños para los blancos, los baños para los negros. Entonces, y gracias a la educación que se pudo generar, por ejemplo, los derechos civiles con el movimiento de Martin Luther King. Entonces, con esto podemos concluir que la educación, como bien han dicho, por ejemplo, Nelson Mandela, es el arma más poderosa para combatir la injusticia. Pero esta educación debe estar enfocada en beneficio directo de la víctima, no de nuestro sentimiento o de los beneficios de la organización o de lo que nosotros creamos, porque de repente mucha gente se inventa teorías. No, ayudamos a los animales solamente haciendo esto, pero hay que ver el panorama completo. Y la historia es la mejor evidencia que tenemos
para saber actuar actualmente con los más animales. ¿Sí? Cuando usted dice que la libertad de la esclavitud, la abolición de la esclavitud se dio porque la gente se puso consciente, ¿no? Sí. Está siendo usted muy optimista, me parece a mí, ¿no? Muy optimista sobre el ser humano, ¿no? Como si el ser humano tuviera una iluminación para liberar su ética moral. Hasta donde entiendo no fue por eso. Bueno, también ayudó, pero lo determinante fue la revolución industrial, donde a las empresas las empresas de esa época no les convenía tener esclavos, era muy caro tener esclavos, había que mantener a los hijos, era mejor liberarlos. Pero fue por eso, por un tema comercial, no porque hubo un cambio de conciencia en la humanidad, porque sería lindo que hubiese sido así, pero hasta donde entiendo no lo fue. Ya, sobre esto hay un error ahí. Resulta que aquí debemos entender la cuestión de las causas, como bien decía Aristóteles. Están las causas factuales, o sea, me refiero por ejemplo a las causas materiales, tangibles, están las causas lógicas, están las causas, por ejemplo, o inteligibles, están las causas que son directas de un acontecimiento. Por ejemplo, ¿por qué se mueve el vaso? Porque lo empujé, ¿cierto? Sí. Ya, esa a simple vista. Pero ¿cuál es la causa real de por qué se movió el vaso? Hay una explicación física, ¿cierto? Hay una explicación física de la fuerza, de un vector, para que se acuerdan del colegio. Hay una serie de causas por la cual este vaso se movió. Pero no hubiese sido posible si yo no hubiese tenido la intención. Y es justamente lo que pasa con el tema de la esclavitud. Hubieron muchos factores causales que efectivamente ayudaron a abolir esta estatus de propiedad de los esclavos negros. Pero finalmente fue la mentalidad de la gente. Porque los Estados Unidos efectivamente les beneficiaba tener esclavos para recolectar el algodón. Y eso, en cuanto a la economía, era mucho más beneficioso tener esclavos que pagarles un salario. Les convenía como consumidores. Entonces, y si ustedes, en realidad, si ustedes revisan la historia, y me imagino que aquí en el Perú también, todas las grandes revoluciones sociales, por ejemplo, el movimiento derecho a voto de las mujeres en Inglaterra, el movimiento de Gandhi, el movimiento de Martin Luther King, todos estos movimientos sociales que lograron, en este caso, reivindicar los derechos, en este caso de las víctimas o de las personas por las cuales lucharon, fue gracias a la concientización. No lo lograron por causas directas por el medio ambiente, por la economía. Fue finalmente la intención de la gente, la mentalidad de la gente que finalmente comprendió. Y sobre esto es súper importante porque, en efecto, no necesitamos convencer que todo el mundo sea vegano para abolir este estatus de propiedad. Simplemente necesitamos ser una mayoría. Y por mera democracia o por un tema económico podemos desestabilizar esta economía que se basa en la explotación animal. Es cosa de ver la historia. La gente en el pasado, los abolicionistas, no necesitaron convencer a todos los blancos que rechacen la esclavitud negra. O no necesitaron ir por puerta para que todos rechacen el racismo. Simplemente necesitaron ser una mayoría y que por un tema de democracia, de poder, de voto, pudiera desestabilizar esta economía basada en la esclavitud negra para que pueda abolirse más tarde el estatus de propiedad. Entonces, para alguien que le diga que esto es utópico, la historia lo demuestra. Las revoluciones sociales son posibles. Y los demás animales no están excluidos, exentos de eso. Pero va a depender de nosotros, que llevemos este activismo en un camino correcto, o sea, que sea por los animales, por la abolición de su estatus de propiedad, no por el sufrimiento, por la reforma. Por sus derechos. ¿Ya? Entonces, eso... Yo le quería decir una cosa. Nosotros en el Perú tenemos una constitución del 93. Sí. Y si cambiamos la constitución, cambia todo lo que usted está diciendo, las leyes. Pero esta clase política que tenemos, ejecutivo y legislativo, quiere que esta constitución esté por los siglos y de los siglos. Ustedes en Chile han tenido un estallido social.
Y eso ha sido producto de una acumulación que ha ido desde la época de la dictadura hasta lo que ustedes están ahora viviendo, ¿no? Acá en el Perú hemos agotado todas las vías. Hemos presentado proyectos de ley, firmas, hemos ido hasta el Tribunal Constitucional. Se dio una sentencia del Tribunal Constitucional que ordenaba que el Congreso dio una ley para prohibir las corridas de toros y la pelea de gallos. ¿Qué cosa hizo ese Congreso? No hizo ninguna ley, a pesar que se presentó proyecto de ley y firmas. Entonces vimos cómo los lobbies, los intereses económicos, taurinos, bloqueaban los proyectos de ley, llegaban a las comisiones los proyectos de ley, pero no iban al pleno y lo archivaban. Y así nos hemos pasado desde el año 97 hasta la fecha. Hemos concientizado, hemos salido en televisión, en radio, en la prensa, hemos marchado, nos hemos ganado el pleito con la policía, con el Ministerio Público, con la prefectura. Yo estaba seguro del Estado. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el Perú? Que hay una clase política, no sé cómo será la de Chile, pero acá hay una clase política que no quiere que cambie nada. Pero ¿qué es la esperanza que nosotros tenemos en los jóvenes? Y esa clase política ya se está muriendo. Y hoy en día lo sabemos de que en la Plaza de Hacho, donde hacen corrida de toros, este año pasado, antes la corrida de toros duraba hasta diciembre, ahora ha durado hasta noviembre. Y si nosotros nos preguntamos por qué no ha habido corrida de toros hasta diciembre, es porque el negocio de ellos está en crisis. La gente misma que asiste a esa plaza ya no paga porque dice que es una estafa, los toros lo han engordado mal, le dan agua, etc. Entonces yo pienso en el tiempo que ya estamos, porque hay nuevos activistas. Yo cuando empecé en el año 88 no existía el veganismo. A los únicos que hablaban de vegetarianismo eran los Krishna, los adventistas y los de Alfa y Omega, que yo soy de Alfa y Omega. No existía el veganismo recién aparece a partir del año 2000. Quizás en Inglaterra, como ustedes dicen, en el año 1951, pero ese veganismo nunca llegó al Perú. Digamos, en 1951 nunca llegó al Perú el veganismo. Recién ha llegado a partir del año 2000, o quizás antes, y yo me acuerdo porque las revistas de PETA fueron las primeras que hablaban del veganismo. Y la información que nosotros teníamos era de los Krishna, que ellos no consumían el huevo, pero sí la leche. Los vegetarianos eran lacto-vegetarianos. Ya después vino el veganismo, en la cual nosotros consideramos que era una prédica más radical, porque ya el hecho de no consumir huevo, leche, encima de no usar pieles de animales, ya era un concepto más radical que nosotros los vegetarianos, cuando llegamos a entender eso, escuchábamos. ¿Y por qué? Porque se explota la gallina, se explota la vaca, se mata el ternero. Entonces yo vi que era una propuesta más radical. Entonces, para llegar a ese nivel, tiene que haber toda una campaña de educación, concientización, y eso lo hemos hecho. Entonces, tenemos fotos, videos, yo tengo los videos de Arling, ¿no? Tenemos los videos, ¿no? Hemos pasado, ¿no? Entonces, el problema no está en la sociedad que lucha, el problema es esas castas que ellos están en la época, ¿cómo se dice? La época medieval, en la época de Neárdena, están en las cavernas todavía, ellos son como los romanos, ¿no? Ellos creen que están en el circo y siguen matando. Entonces nosotros hemos agotado todas las vías, nos han reprimido, nos han golpeado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Y creo que el camino está, no hemos llegado todavía, es el estallido social también en Chile. Y ese es el camino al cual el Perú está encaminado, porque aquí tiene que darse un cambio en todas las cosas. Pero mientras no cambiemos esta constitución, tenemos, por ejemplo, este alcalde, el actual alcalde que tenemos. Y yo le digo esto, ¿por qué? Lima, ¿por quién ha votado? Por un porqui que le dicen taurino. ¿Y Lima, quién ganó en Lima? Ganó Keiko. A nivel nacional las encuestas, por ejemplo, acá hemos tenido un problema de que o ganaba Castillo o ganaba Keiko. A nivel nacional la gente votó por Castillo. ¿Y Lima por qué votó por Keiko? Lima por qué votó por Porqui. Porque Lima lamentablemente está alienada. Ese es el problema de Lima. Entonces, termino acá. Yo me he enfrentado con veteranos de la tauromaquia. Media hora de televisión, con Andrew también nos hemos ganado el pleito con el serenazgo, que están prohibidos que repartan volantes del veganismo. O sea, aquí vivimos en la época de la colonia, y mientras no defendamos nuestros derechos y
de los animales, estos van a seguir abusando. Y yo estoy muy de acuerdo con usted cuando habla del especismo, el antropocentrismo, todos esos conceptos nuevos que nos lo hemos asumido porque creemos que son nuevos aportes al pensamiento filosófico, etológico, espiritual, porque hay muchas razones para defender a los animales, no solamente porque sufren, sienten, sino también hay otras razones espirituales, porque yo empecé en una doctrina espiritual que los animales, según esta concepción espiritual, son nuestros hermanos. Los animales también hablan. No es porque te dicen, no, los animales son bienes y objetos. Ese es el pensamiento de los abogados, de los congresistas. Los animales son bienes y objetos. Y cuando nosotros empezamos a cuestionar, no, que los animales son nuestros hermanos, porque es un concepto superior, al igual que nosotros, entonces nos dicen, no, pero los animales no pueden votar. O como dijiste, ¿no? Los animales, nosotros sí razonamos y los animales, ¿qué dijiste? No razonan, dijiste. Son inteligentes, sí. Ya. Pero Más inteligentes son. los estudios dicen que hay muchos animales que tienen patrones de conducta muy similares, hasta superior a los animales. El problema está en el antropocentrismo, el especismo que domina, se impone, y frente a eso seguimos luchando. No nos quedamos cruzados de brazos, seguimos luchando y tenemos toda la información a la mano. El tema es, el pueblo sí está consciente de eso. El problema es esa casta política que no entiende. Ya, sobre eso no estoy muy de acuerdo. Tú dices que el pueblo está consciente. ¿Está consciente el pueblo sobre el especismo? No tendría que ser mayoría. Tiene que haber congresistas veganos. En Chile también existe ese problema, el tema de las castas políticas, de la elite o el duopolio. También tenemos ese problema y no creo que sea solamente en Latinoamérica, en Europa también, en España. En España existe mucho lo que es el bienestarismo. Yo he vivido 4 meses allá y todo se hace por bienestar animal. Incluso me atrevo a decir que en otros países, por ejemplo en Irlanda, Finlandia, todos estos países que se han viralizado, por ejemplo en plataformas como TikTok, lugares idóneos para vivir, aplican grandes políticas de bienestar animal, donde en realidad no hay gente que entra en un cuestionamiento porque los animales no sufren, están en pradera o están en mejores condiciones. No hay conflicto, no hay conflicto de casta política, pero no hay cuestionamiento de la explotación. Y lo que nosotros se supone que buscamos no es que los animales sean tratados de mejor forma, sino que los animales tengan el mismo estatus de persona que nosotros tenemos reconocido en la Constitución o en el ordenamiento jurídico. Incluso podría traerme a decir que nosotros estamos en más ventaja. ¿Por qué? Porque en Europa se tiene que desaprender para aprender. Desaprender el concepto de bienestar animal. Desaprender eso que le enseñaron por años para poder aprender que en realidad el problema no es el trato, sino es en sí, como decimos, la explotación a la que se debe, ¿no? Sin embargo, acá hay mucha gente que no comprende o que no sabe de veganismo. Es más fácil explicárselo, ¿no? desde la explotación. Y es lo que deberíamos hacer en Latinoamérica. Sobre el tema de las leyes, bueno, para quienes me siguen o para quienes no sepan, yo contabilizo 12, pero llevo por lo menos 14 años como activista, pero yo no partí siendo abolicionista por los derechos animales, yo partí siendo bienestarista. Yo tenía una organización en ese tiempo que buscaba leyes para prohibir las granjas de pieles, peleteras, porque ya en Chile, bueno, me imagino que acá y en varias partes del mundo existen las famosas peleterías, ¿cierto? Donde matan animales para hacer abrigos de piel, etc. Y yo trabajé, aunque no lo crean, con la actual vicepresidenta de Chile, con Camila Vallejo. Que trabajé con ella como por un año, donde redactamos un proyecto de ley para prohibir las peleteras de chinchilla en Chile, que son muy comunes en el país. Y resulta que la única forma para poder prohibir, por ejemplo, la peletería o en general prohibir ciertas prácticas de explotación animal
no es apelando a cuestiones éticas, sino que es apelando a cuestiones medioambientales, siempre en función de nuestros intereses, no en función de los intereses de los demás animales, porque legalmente son cosas. Y una vez que comprendí eso, me di cuenta que en realidad estaba perdiendo mi tiempo. Y además que no solo perder mi tiempo, porque con un proyecto de ley para prohibir las peleteras uno no educa sobre veganismo. Al contrario, uno hace una discriminación de especie. ¿Por qué ayudar, por ejemplo, a la chinchilla y no ayudar a los cerdos en los mataderos? ¿Por qué es más inmoral las peleteras de ciertos animales que los mataderos? O sea, cuando uno apoya las famosas campañas monotemáticas, como las peleterías, las corridas de todos los circos en animales, lo que uno hace es una discriminación arbitraria. Nosotros no haríamos, por ejemplo, campañas monotemáticas de que solamente las mujeres rubias y de ojos azules tuviéramos protección ante la ley contra el machismo y que las mujeres negras esperaran. Yo creo que nadie suena a juicio haya campañas monotemáticas respecto a los derechos humanos. Los laboratorios también de los animales. Pero cuando se trata de los animales, aún así siendo veganos, seguimos siendo especistas en el activismo. Seguimos discriminando entre especies. Creemos que una explotación es más condenable que la otra, cuando toda explotación animal es condenable moralmente en sí misma. Entonces, ahí es un problema, porque resulta que está más que probado. De hecho, yo me di la tarea de recopilar todas estas prohibiciones, y acá yo lo digo bien claro, yo no cuestiono las intenciones de los activistas. Acá no hablamos de intenciones, yo creo sinceramente que la gente tiene buenas intenciones, la gente quiere ayudar a los animales. El problema es que muchas veces nuestra desesperación por querer ayudarlos, no vemos el panorama completo, no nos damos cuenta que en realidad estamos perjudicando a los demás animales, porque estas prohibiciones, estas leyes o trabajar directamente el ordenamiento jurídico, lo que vamos a conseguir es prolongar este estatus de propiedad, que es justamente lo que pasó, lo que sucedió con los esclavos negros. Había un movimiento abolicionista, que el que yo les comentaba, que se oponía a la esclavitud negra, que exigía los mismos derechos a los esclavos negros, y había un movimiento reformista, que solamente exigía que no, que los esclavos pudieran tener sus hijos, que no les pegaran con el látigo, que tuvieran descanso. La esclavitud negra se prolongó 400 años a causa de ese movimiento reformista, porque lo que hace una ley, una prohibición, no es abolir el estatuto de propiedad de los animales, sino que lo que hace es reformar ese uso de animales para que sea más eficaz o rentable a largo plazo. Entonces, está totalmente descartado trabajar hoy en día en la ley. Lo que vamos a conseguir es justamente prolongar esta esclavitud sobre los animales. No estoy de acuerdo. Lo que prolonga la esclavitud son los que tienen derecho de la esclavitud. No son los reformistas. ¿Te refieres a las empresas, por ejemplo, a las industrias? Sí, claro. Pero fíjate que esta industria simplemente... reformas y la gente que quiere abolición, yo lo veo que están juntos luchando por lo mismo. Pero fíjate que estas industrias simplemente responden a la demanda. Muchas de estas empresas, no sé si se han dado cuenta, hamburguesas, yogur, leches vegetales, porque simplemente responden a la demanda. No es que ellos sean malos, que quieran explotar los animales. Es por dinero. Simplemente funcionan dentro de la legalidad y de la mentalidad social. Y nada más que eso. Entonces, muchas veces nosotros como activistas buscamos soluciones desde arriba, desde los políticos, y nos da ahí la solución. Está acá nosotros mismos. Los cambios sociales primero lo hacemos nosotros, en nuestra mentalidad social, para que luego la revolución se refleje en el ordenamiento jurídico. Lo estamos haciendo al revés, no sé si me comprenden. Las prácticas de la... Entonces, al hacerlo al revés, justamente estamos prolongando esta expresión. Por eso, las prácticas con los animales, por ejemplo, practican los futuros doctores practican con animales. Pantenes, champú, algunos detergentes practican con animales. Primero con animales, y eso no debería ser. Es que no debería hacer muchas cosas, no debería existir la alimentación con animales, no debe existir la vivisección, que es lo que usted dice, no debe existir comercio animal, no debe existir nada que implique la explotación animal. Exacto. Y maltrato animal. Eso? Y el maltrato animal. Claro. Yo pienso que el hecho de que las industrias
han hecho que la palabra veganismo se escuche a nivel mundial. Porque si no fuera por estas hamburguesas veganas, la gente no se preguntaría ¿qué es vegano? Ah, claro. Entonces, gracias a ellos, a su bolsillo, que ellos tienen sus propios intereses, por supuesto, ha hecho que el veganismo se conozca más y la gente preste más atención también. Ya, pero se conoce como una dieta. Como una dieta. O esta empresa van a decir, pero igual sigue el maltrato animal. animal. La línea vegana por los derechos animales. No lo dicen. No lo dicen. Pero esas industrias. La gente, los mismos veganos, ni siquiera saben contestar o responder qué cosa es veganismo a veces. Hace falta más bien que los veganos se preparen para poder responder correctamente. Eso. Educación. Educación. Mire, para quienes se han enterado, yo realizo cursos todos los años, 2 veces al año, en marzo y en noviembre, cursos de 5 o 6 clases, donde se enseña todo esto, desde cero, qué es la ética, qué es, por ejemplo, el principio de igualdad, qué son los derechos, todo. Así que están totalmente invitados por realizar el curso, se hace de forma Cursos online. gratuitos y se hacen 2 veces al año. ¿Y en dónde se hace? ¿Lo manda por WhatsApp? Por Zoom. Por Zoom se hace el curso. El Zoom es más difícil para mí. Yo pensé que había que asistir. No, y las clases quedan grabadas. Ya. Es súper importante porque de repente tenemos muchas ganas de querer educar, pero no tenemos la formación. Y no los culpo. Yo también fui ignorante en un tiempo atrás. Yo no tenía idea de lo que era el veganismo, ni su historia, ni la filosofía, ni la lógica, ni la ética. Pero cuando uno tiene esa formación, ya te cambia el panorama completo. Uno ya sabe argumentar, sabe convencer al otro, hablar con argumentos. Una pregunta, ¿Camila Vallejo no es vegana? No. Perdón, sería bueno que los sociólogos, al ver los Zoom, todos no sabemos utilizar. Entonces sería bueno que sea grabado y uno lo esté viendo, ¿no? Claro, sí, son grabadas, son clases grabadas. Sí, son clases grabadas. Lo genial sería aprender. Buscar la página, entonces. ¿No? O sea, cada uno poder aprender y poder enseñar al que pueda. Claro, buscar la página me refiero para poder uno aprender bien, porque de Zoom yo no entiendo nada. Todavía me han mandado Zoom, yo nunca he hecho nada, porque al final casi maloro mi celular. Hay una página. No entiendo eso. Sí, a ver, se llama. ¿Cómo se llama? Formación vegana. Formación vegana. Ética racional. No, formacionvegana.info. Esa es la página de inscripción a los cursos. Pero también lo publico en mi blog. Mi blog se llama eticaracional.org. Ahí en el grupo lo puedes poner. A ver, un poco. Lo puedes poner en el grupo. Sí. En Google, no sé, o en Facebook. No, es que ahorita estoy sin WhatsApp porque se me ha llenado la memoria. Hay bastantes clases grabadas de varias versiones, ahí pueden igual realizarlo. Pero es sumamente importante eso, o sea, para educar correctamente a otro, primero debemos educar a nosotros mismos. Elimina el tener caché. la formación básica de derechos animales. Sí, el caché. Eso está ocupando espacio en la memoria. ¿Sí? Porque dice limpiar. Hay aplicaciones. Entra a la parte de aplicaciones y busca programa por programa y elimina el caché. Dile que busque. Entra a. ¿Tienes Instagram o Sí. Facebook? Sí, yo tomé tu curso Facebook sí en tengo el también. 2020, Ya, Nicole Le creo, Cruz. a mediados, Facebook. Yo y una amiga que antes de eso hacíamos activismo, pero éramos Toma, bienestaristas. acá está Facebook. Teníamos Esa es mi página. una noción muy muy vaga de veganismo, de que lo que nos enseñan en PETA y todas esas organizaciones. Firmábamos peticiones y todo esto hasta que tomamos tu curso y fue como que fue como sí, aprendimos, sí, de verdad fue un segundo despertar. Esta es la página. Aprendimos nuevos Mando mensajes. términos, muchas cosas que en sí fue como que la base para formarme como activista, abolicionista y luego ya por mi parte poder investigar, unirme a organizaciones que de verdad van para la abolición de los animales. Así que me vine corriendo para cuando me enteré que estabas acá Cena vegana. en Perú, para agradecerte por el curso y por... Aunque nunca hice las tareas, nunca... He puesto eso en pero Te mando fue muy ese bueno. mensaje. Bueno, me Sí, sirvió bueno, mucho. ahí tienen una opinión de quién realizó el curso, así que están invitados. Sí, bueno. Les recuerdo que hay un grupo de WhatsApp que es la comunidad vegana, que la administra Sergio y otras personas. Entonces la idea sería pues que
Como ya te acepté. La ponente pueda pasar sus datos, sus contactos, sus actividades a través del WhatsApp con Sergio y lo comparten en la comunidad vegana y ahí pueden hacer todos los requerimientos que quieren, ¿no? De la industria que está generando carne de laboratorio. Disculpe, eso de caché, no borra el resto, no borra las aplicaciones. ¿Cómo es eso de caché? Pero que no me borre las aplicaciones. Que actualmente en algunos países ya se está utilizando. Bueno, opino que sigue siendo explotación animal, porque se siguen utilizando los demás animales. Pero ya no sufre. Sí, pero el problema no es el sufrimiento. Por ejemplo, estaríamos de acuerdo con hacer carne de humano, extrayéndole células a los niños con síndrome de Down sin su consentimiento. Pero la carne, yo entiendo, perdón, la carne esa que tú dices, creo que sí. Esta que no me borra aplicación. Pero para sacar la célula que claro, necesitan a un esclavo. Necesitan a un esclavo para que sigan sacando sus Quizás no requiere matar al animal, pero sí requiere constantemente extracción de células. Exacto. Seguir utilizando. Sigue habiendo exploración. Sigue habiendo explotación. Así se queda. No sé, tendré que investigar. Sí, Pero ese es el tema de fondo. En todos los programas lo haces. No tiene espiritualidad, no tiene una base espiritual. Relacionado al veganismo, El hecho de solamente he tenido un caso que no he podido encontrar pues cómo llenar ese vacío de las personas que ya tienen animales en casa, que ya no se han adoptado. ¿Cómo podrían alimentarlos si es que ya no contribuyeran a la explotación animal? ¿Cómo alimentarlo, dice? O sea, porque los animales, los gatos o los perros, por ejemplo, que ya son animales adoptados, necesitan proteína y no estoy seguro de que necesiten. ¿Te refieres a la alimentación vegana de perros y gatos? Claro, porque para las personas ya es bastante liso, pero nosotros seguimos alimentando a los perros y gatos con croquetas que ocupan la ganadería. Entonces, la solución a eso es lo único que necesito saber para poder comprar. Ese también, mira, dentro de la comunidad, digamos, de los de llamarle, hay 3 temas polémicos. Uno, la esterilización de animales, la alimentación vegana de animales, de perros y gatos, y el tema de las adopciones. Esos 3 son como los... Hay un artículo que tengo en mi blog que se llama Ética Racional, que habla justamente sobre eso, lo pueden leer. Pero respondiendo a tu pregunta, es un tema que como veganos debemos ser conscientes. O sea, si nosotros no tenemos las capacidades, tanto materiales, idóneas, para poder cuidar a alguien correctamente, entonces no deberíamos adoptar. Porque las adopciones, cuando uno adopta, por ejemplo, humanos, hay todo un proceso burocrático, ¿cierto? Que la familia esté bien constituida, que obviamente esté a favor de los derechos de los niños, ¿cierto? Que se haga una familia ejemplar, con valores. ¿Y por qué resulta que cuando se trata de los animales, el adoptante debe ser especista? Debería ser vegano, ¿no? ¿Qué creen ustedes? Sí, pero algo que me refiero que... Es un tema ético. ¿Por qué el adoptante de animales es aceptable que sea especista? Como veganos debiéramos dar en adopción animales solamente a veganos. Y también el tema de que es un tema polémico dentro de que se discute. Su alimentación, me refiero a que si tú eres vegano, adoptas a un perro, un gato y... Sí, ese es un tema polémico. Ahora viene el otro tema. El otro tema polémico es el tema de las adopciones. O sea, el tema de la alimentación. Cuando nosotros cuidamos, por ejemplo, para quienes tienen hijos, ¿quién tiene hijos humanos? No, nadie. No han venido las mamás. Todos humanos tienen hijos humanos. Ya. Estamos todos de acuerdo que si nosotros tenemos hijos humanos, somos responsables de sus actos, ¿cierto? Hasta que sean mayores de edad, ¿cierto? Y vamos a educarles de que no dañen a otros. Por ejemplo, no le pegues a tu compañero del colegio, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Porque somos responsables de sus actos, porque ellos todavía no pueden responsabilizarse de sí mismos, no logran distinguir el bien y el mal. Cuando nosotros somos tutores de animales no humanos, sucede exactamente lo mismo. Recordemos que la especie es irrelevante, nosotros debemos
cuidarlo sin el perjuicio de otros animales. Y eso implica alimentarlos de forma vegana. Claro, pero también depende de mucho de los animales, porque nosotros podemos alimentarnos a base de plantas y no tendríamos ninguna deficiencia, pero los perros o los gatos son... Afortunadamente, hoy en día la tecnología lo permite. Hoy en día sí es posible alimentar de forma vegana a perros y gatos. Ya hay estudios científicos al respecto. Pero como veganos, es que si no podemos cuidar a alguien de forma ética, entonces simplemente no debiéramos adoptar. Por ejemplo, yo en mi caso, nosotras, no tenemos perros y gatos, tenemos conejos y chinchillas, que son herbívoros y no implica alimentarlos a costa de otros animales. Pero la gente que ya tenemos perros y gatos no podemos... Pero todo el mundo centrado en perros y gatos, como si fuesen los únicos animales que están abandonados. Perdón, pero si ya lo tienes al animal, no lo vas a botar. Ahora, yo le pregunto, y ahí podemos ver, y aquí podemos ver el especismo. Mira, fíjense cómo está el especismo instaurado. ¿Estarían todos de acuerdo en asesinar perros y gatos, transformarlos en bandejas de carne para los leones y los zoológicos? No, ¿cierto? Todos los animalistas saldrían protestando. ¿De qué le darían en vez de carne? ¿Y por qué estamos de acuerdo en alimentar a perros y gatos con carne vegana? Porque son carnívoros. Son carnívoros. Por desgracia son carnívoros. Señorita, ¿qué es lo que le darían? Por ejemplo, los gatos necesitan comer carne o los perros necesitan comer carne. Pero ¿qué es lo que se le daría? Por ejemplo, ¿qué le daría yo a mi gato que sea vegano o a mi perrito que sea vegano para reemplazar eso? O sea, de acuerdo a tu visión. Mira, hay alimentos, no sé si en Perú ha llegado. Por ejemplo, allá en Chile hay varias marcas, por ejemplo, Kentupet, no me acuerdo cuáles pero de marcas manera eran, pero... casera, digo, ¿no? Ah, no, de casera sí se puede. Mira, hay un grupo en Facebook que se llama Perros y Gatos Vegan, así tal cual, en Facebook. Donde hay muchos veganos del mundo que alimentan de forma casera a perros y gatos. Ahí hay niños. Ah, le dan sí. Es uno de ellos. Le puedes hacer hamburguesas de quinoa, de camote. Sí. Claro, eso sería para los veganos que ya tienen perros y gatos. Para quienes no tienen, o sea, hay que pensarlo dos veces. Lo podemos hacer de forma ética, entonces adoptemos otros animales. Porque, por ejemplo, los perros y los gatos en la calle comen basura y siguen viviendo, no se mueren. Pero están viviendo de una manera errónea, por ejemplo, un caso de los pandas son osos, entonces deberían ser carnívoros, pero consumen bambú, entonces no llega la proteína a sus cerebros, no llega a tener buenas defensas y por eso comen todo el día y no son tan listos porque no están consumiendo la proteína que necesitan sus propios cuerpos al ser osos. Entonces, ¿hay algún estudio, o sea, tienen alguna página que demuestre que alimentos a base de plantas reemplazan la proteína que necesitan esos animales carnívoros? Porque nosotros no somos carnívoros. No sé si carnívoro, por ejemplo, en el caso de leones, no lo sé. Yo solamente sé que en casos de perros y gatos sí hay estudios científicos de que avalan una alimentación vegana. Incluso trae beneficios, porque recordemos que también los pellets que vienen, por ejemplo, en su mercado vienen con un montón de tóxicos, de preservantes, conservantes y un montón de ingredientes extras que no son precisamente saludables para esos animales. Hay personas que le suplementan con taurina también al gato, taurina artificial. Para ejemplo, una cosa, mi hermano, que a pesar que tiene los perros, como a veces no hay ya para plata, como para pagar los pollos, ni siquiera para bolsa de alimentos, está sembrando camote, y le da camote hasta crudo, se lo come. Bueno, ellos se comían los pacay, que se caían de los árboles. Dice que se comían todos los pacay, que después estaba mal del estómago, pero igualito estaban ahí comiendo pacay, comiendo los perros por hambre, porque a veces no hay. Y están ahí, ella tiene 100 perros, como yo, 80 gatos. Por eso también estaba buscando ayuda acá. Entonces mi hermana lo único que hacía es darles pan, zanahoria, plátano. Ellos comen plátano, zanahoria, hasta naranja, comen fresa, todo lo que haya, todo lo que las fruteras. En el mercado a veces les regalan frutas, cosas así que están bien. Todito les está dando de esa forma, que tienen que buscar cómo alimentarlo. Entonces, plátano, manzana, chirimoya, todas esas cosas así, con cáscara y todo se lo comen. Con cáscara se lo comen, de hambre ya. Porque no les queda otro remedio, porque ella donde también va a sacar. Porque a veces no puede, porque hay que pagar la luz, hay que pagar el agua. Todavía está en Chosica, un cerro. Se fue por salvar a los animales porque le hacían guerra. De varios sitios lo han botado. Ahora están en un cerro prácticamente, con todos los animales. Entonces, ella tiene que pagar luz, agua, alquiler. Aparte hay que limpiar lo que se hace, comprar lejía y una serie de cosas.
temprano, pero a pesar de todo, no sé qué cosas hacen malabares, como te digo, le regalan el mercado, le regalan hierba, lechuga, eso también come. A veces si hay carne y hay pollo también a veces les dan patas también vuelto, o sea, lo que caiga, ¿no? No sé cómo sale, pero bueno, a veces yo le ayudo, a veces yo tampoco lo puedo. Eso pasa en el albergue en Chosica. Bueno chicos, no sé si tienen más preguntas, si no damos por finalizado. ¿Qué opinas sobre los zoológicos? Los zoológicos. Los santuarios. ¿Ustedes sabían que en el pasado existieron zoológicos humanos? Con esclavos negros. Pasa que muchas veces en los zoológicos y ellos ya no pueden ponerlos en la naturaleza. Sí, pero en realidad te venden esa idea de rescate, de preservación, pero ellos mismos reproducen los animales, los alimentan a costa de otros animales, cobran una entrada, o sea, claramente esa explotación. No hay intenciones de reserva, no funcionan como refugio realmente. Pero ¿cuál sería la solución a eso? Que cierren todos los zoológicos. Es que lo que pasa es que eso no va a suceder de forma inmediata, eso va a ser de forma gradual. A medida que la gente esté concientizada sobre eso, a medida que vaya creciendo el número de veganos, la gente va a dejar de asistir a los zoológicos, estos lugares no se van a poder sustentar y van a tener que desaparecer. Eso se va a ver de forma gradual. ¿Cómo? Los que están adentro de los zoológicos, ¿qué van a hacer con ellos? Los animales. Los animales. Tendría que ser algo de forma gradual, no es algo de que de un día para otro se va a volver el mundo vegano. Ninguna revolución social ha ocurrido de forma inmediata. Bueno, quizá la Revolución Francesa, pero me refiero a nivel de concientización, eso lleva tiempo. Los zoológicos van a ser reemplazados por los santuarios y los santuarios van a ser buenos o malos dependiendo a quién lo administre. Simple. Si lo administra alguien que no es vegano, va a ser igual, va a ser similar a un zoológico. Simplemente va a cambiar la trayectoria financiera al decir que es un santuario y si no es vegano, o sea, no tiene mucho sentido. Si es un santuario vegano que, por ejemplo, ha rescatado un león. Mira, aquí les dejo una pregunta. Este tema se me olvidó comentarlo. Es un león. ¿Ustedes creen que los animales son personas? Los animales no son. ¿Ustedes creen que los animales son personas como nosotros? Son similares. Similares. No, son similares. ¿Creen ustedes que es legítimo decir personas y animales? Como dejando a los animales en una segunda categoría. Somos seres vivos. Son seres vivos, exacto. ¿Cuál es la definición de personas? Por eso son similares, porque así como nosotros somos seres vivos, ellos también son seres vivos. No son personas, pues son animales, como dice su nombre, pero también sienten como nosotros, incluso tienen mejores sentimientos que nosotros, como dije antes, tienen mejores sentimientos que nosotros, son más fieles, son más inteligentes, porque hasta el perro que les parezca raro fuma, yo he visto en los videos, wow, 3 más 5, wow, cuentan 5, yo me quedé sonsa, no pude creer, he visto yo, cuando el perro le han hecho fumar, cuando le enseñan, y bueno, no habla, pero wow, contaba hasta 5, un perro que cantaba, hola mi perrito, no sé cuánto cantaba, y el perro, ¿qué dice mi perrito? Wow, no lo pude creer. O sea, tú ves cosas de los animales que solamente a los animales les falta hablar. Si los animales hablaran, ¿qué dirían? Nos contracriticaran a nosotros. ¿Qué dirían? Porque ¿cómo es el ser humano? ¿Y cómo es el animal? Ya pues, ahí nomás date cuenta. ¿Cómo es el animal y el ser humano? ¿Cuál es la definición de persona? El concepto de persona trae, porque históricamente hemos creído que nosotros somos personas y generalmente asociamos persona a quien razona. Esa es una herencia kantiana que hemos heredado del filósofo Immanuel Kant. Pero en realidad quien razona, o sea, quien es persona, no es quien razona, sino que persona es quien siente. Esa es la definición que nosotros como veganos deberíamos rescatar. Entonces, pero estamos hablando solamente del ámbito moral, porque también persona también tiene otros significados, por ejemplo, en el ámbito jurídico, social, cultural, pero en el ámbito estrictamente ético, persona es quien merece consideración moral por sí mismo y no por factores o por causas ajenas digamos, al individuo. Entonces, ¿qué opinas? No, estamos hablando de un
estamos hablando de un concepto Pero de las instituciones hablan de personas. Entonces, el término legal se extendería a los animales. ¿Cómo harías con eso? Las mujeres no éramos consideradas personas hace siglos. No Los votábamos. esclavos negros tampoco eran considerados personas. Por eso, entonces, la población peruana se extendería a sus habitantes humanos y los animales. Había mucho machismo Pero hay antiguamente. animales que sí están identificados, tienen hasta chile y todo eso. Pero no son Por considerados eso te digo. ¿Cómo? que no son considerados ciudadanos por el Estado. Claro. Es una cosa Sí, ser pero ciudadano. ojo, porque mucha gente tiene, yo sé que esto despierta un cierto quiebre en la disonancia, con la cierta disonancia cognitiva, porque estamos acostumbrados a que los humanos somos los únicos exclusivos en el mundo como seres catalogados como personas. Pero acá nos referimos solamente en el ámbito ético, porque en el ámbito ético el concepto de persona es una categoría moral que distingue a los seres que merecen consideración moral por sí mismos y no por razones instrumentales. Esa es la definición. Para Kant, persona que merece respeto por sí mismo, que no debe ser tratado nunca como un medio para satisfacer fines ajenos, es el ser humano, en este caso, por su raciocinio. Pero nosotros decimos que no, que en realidad no es el raciocinio que otorga, en este caso, esta calidad de persona, sino que es la capacidad de sentir. Y el reconocimiento de sí misma, de su vida Claro, también. claro, de su valor moral. Bueno, todos estos conceptos los pueden revisar en el curso, les recomiendo hacerlo. Y ahí se genera una discusión súper buena para quienes tienen prejuicio y, como bien comentó acá la compañera, es un segundo despertar, ¿cierto? Me acuerdo del tipo todavía que estaba hablando y te dijo de que las plantas, que si las plantas sentían, pero no sentían como los humanos, algo así. Ah, por la fotosensibilidad o por... Algo así de que había como que el enunciado de que las plantas también sienten y que decían como que no sienten sino reaccionan a estímulos y este compa dijo algo de que qué pasa que sí sentían pero no sentían como los seres humanos, por eso como que los estaban. O sea, es que eso no es sintiencia. Sintiencia es cuando uno tiene en sí el sistema nervioso y el sistema nervioso hace de que tú puedas sentir dolor, etc. Claro, gracias. Y también porque se reconocen a sí mismos. Entonces, ¿no? Esa es la sintiencia. El tema de las plantas es responden a estímulos como fotosintéticos, la lluvia, etc. Era lo que él no comprendía. Sí, bueno, eso también lo pueden revisar en el curso. Amiga, pero sabes, yo pienso, en mi opinión, bajar a... O sea, cada ser tiene su esencia, ¿no? Y tanto los gatos, los perros, son seres tan puros, sus corazones tan limpios y sus emociones transmiten tanto. Y es más, nos sanan a nosotros los humanos que estamos como que, por decirlo, contaminados, ¿no? Un poco así. Entonces, bajar a los animales a nuestro nivel creo que sería quitarles la identidad, porque ellos están, creo, aquí en el mundo como para enseñarnos y darnos lecciones de vida, de amor, que a veces nosotros en nuestras, no sé, cotidianidades hemos perdido, qué sé yo, ¿no? En cambio ellos han desarrollado esa pureza porque uno no juzga, vive en su presente, es lindo, es precioso, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el sentido de ellos. Humanizarles sería quitarles, bueno, a mí puede ser que no estén de acuerdo también y está perfecto. Sería quitarles su esencia, sería quitarles su identidad, sería quitarles esa función tan especial en la cual han venido a este mundo, como creación divina, yo los veo. Entonces, lo otro también que quería dejar en claro, ¿no? Es la fisiología de cada animal, de cada ser, es muy diferente. Por ejemplo, una lombriz tiene una fisiología diferente, respira diferente, etc. Y un gato también, un gato usualmente toda su fisiología, tanto la de los dientes y todo eso, pues nos denota un ser carnívoro por excelencia. Entonces, un poco por ese lado quizás no quitarles el tema de esa esencia como ser digamos, carnívoro que es, no humanizarlo por ese lado, sino dejarles ser también
como es, como es su esencia, respetándolo. Yo creo que eso va a ayudar bastante a la convivencia y al respeto de los seres, entre seres, ¿no? Eso es lo que me refiero, desde la ballena hasta la hormiga, hasta el ave y todo. Mira, eso, ¿no? en lo último que menciona estoy de acuerdo contigo, pero creo que ahí hay un manoseo del concepto socialmente y creo que no se ha repensado un poco el concepto. Porque ¿qué es humanizar? Mucha gente utiliza, ay, no humaniza al gato, pero ¿qué entendemos por humanizar? Seamos claros, ¿qué es humanizar? Humanizar es atribuir características o facultades propias del ser humano a un individuo, a un ser que le son ajenas. Reconocer la calidad de persona en los demás animales no es humanizar, es reconocer una característica inherente en ellos. Efectivamente, los demás animales valoran sus vidas, desean seguir existiendo. Reconocer eso en la categoría moral de persona no es humanizar, es asumir y reconocer en ellos que son características iguales que nosotros. Entonces ahí debemos tener cuidado. Y justamente el hecho de, por ejemplo, el tema de alimentar de forma vegana, por ejemplo, a perros y gatos, que tú dices que al hacerlo no respetamos su esencia, ya, ahí entramos nuevamente en un conflicto filosófico. ¿Qué entendemos por esencia? O sea, estamos hablando desde hace 3000 años que se viene hablando de eso, con Aristóteles, con Platón. ¿Qué entendemos por esencia? Los egipcios, por ejemplo, ¿cómo alimentarían a sus ¿A qué constituye la naturaleza de las cosas? como deidad? ¿Te imaginas? No sé, yo no sé realmente cómo los alimentarían a los gatitos. Entonces, te das cuenta que utilizamos la palabra así como que, ya, pero ¿qué entendemos por eso? Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, debemos tener los conceptos claros, porque a veces nos puede entrar en contra a la hora de argumentar y socialmente estamos llenos de falacias. Está mucho esto de la retórica, que es algo que pueden ver en el curso si es que lo realizan. La retórica, digamos que es el arte de hablar bonito, de utilizar palabras, esencia, humanizar, y como que la gente como, sí, tiene razón. Pero lógicamente no son argumentos. Entonces, hay que tener cuidado con eso, con el tema de la retórica, y eso, y no los culpo, yo misma he hecho retórica en el pasado cuando era bienestarista, es algo que socialmente nos inculcan. Porque en el colegio no creo que haya una cultura de debate, me imagino que no es algo que está instaurado en el Perú, no tendrían problemas en la política. Hay un tema tabú con el tema del debate, con el tema de la argumentación, el arte, esta capacidad de argumentar correctamente. Entonces, les doy ese consejo, que tengan cuidado con eso, porque de repente podemos utilizar palabras que no siempre describen la realidad, porque esa es la hora de... En la Google yo lo busco más rápido. Cuando no sé, no puedo decir algo. Bueno, pero te invito, no sé cuál es tu nombre, y ojalá puedas hacer el curso, porque es súper interesante y puedes resolver un montón de dudas. Aquí para la compañera no sé cómo. Me olvidaba algo, aparte que hay perros también que hacen terapia con animales sin hacerles daño. O sea, un perro le ayuda a un hombre, un niño que está con cáncer, un caballo, que ayuda así y hace una serie, eso me olvidaba. Terapia también hay con animales, sin hacerles daño, simplemente por acariciarlos, porque están ahí con ellos y todo. Porque a un señor lo despertó un perro. O sea, el señor se supone que se iba a morir. Yo he visto una historia acá, lo despertó un perro, y eso es cierto, porque yo he preguntado hasta médico. Yo he averiguado eso, lo despertó un perro, porque ese señor se iba a morir. A mí, yo he vivido, yo tenía un perro que se llamaba Sansón, chiquitito, enano, como lo que tengo ahora, y si no fuera por mi perro, yo no estaría acá, aparte de los medicamentos y todo, si no fuera por mi perro, yo no estaría acá, porque mi perro fue el que me salvó la vida, antes que todo el resto, aunque le parezca raro a la gente, pero mi perro me salvó la vida a mí. Yo estoy viva por él y es una experiencia. Yo he tenido cáncer y tengo un corto hasta ahorita. Yo he tenido cáncer y yo he contado mi experiencia. Y gracias a mi perro, hasta el 15º me he querido tirar. Pero gracias a mi perro, yo estoy viva acá. Claro, con todo lo que me han ayudado mi familia y todo. Pero mi perro fue el primerito que me ayudó. Hasta él la agarraba, avisaba a mi hermana la hora que me tocaba el medicamento. Con experiencia lo hago. Él aparte me agarraba, me traía mis zapatos. Él agarraba, hasta él mismo, yo veía a mi perro, no lo podía creer, chiquitito, se trepaba, mira, me tapaba cuando yo dormía. Que estaba mal, sentía dolores,
la llamaba mi hermana. Es una experiencia mía, viva. Yo soy una persona sobreviviente. Yo he estado para la muerte. Y por eso estoy hablando lo que es cierto. Yo estoy hablando de lo que he vivido. Mi perro me salvó la vida a mí. Por eso peleo por los animales. Es una experiencia que estoy contando. Es una parte que estoy contando. Porque si yo cuento, ahorita se ponen a llorar todo lo que me ha pasado. Bueno, con esa experiencia te puedes dar cuenta que los animales son personas. Exacto. Gracias al animal. Mi perro, por eso digo, el animal, especialmente el perro, para mí es una terapia. Para mí fue mi terapia. Y el mismo médico me dijo, un médico me dijo, gracias al perro tú te has salvado, porque ni los médicos pudieron hacer nada. A los médicos, porque él fue, mi perro me dio energía a mí, me dio ánimo a mí, porque yo no quería decirle, mira, mi familia normal, va a llorar un rato, ¿qué me importa? Pero mi perro estuvo ahí, estaba ahí, un poco más y era mi médico. Si él podía alcanzarme y traerme la comida, me traía todo, pero pedí auxilio para que lo haga. Una experiencia mía que yo he vivido, yo lo estoy hablando lo que he vivido, no estoy contando lo que he visto en videos. ¿Alguna otra pregunta? Sergio, acotación, pregunta. Sí, quiero ¿Van a hacer otro tipo de actividades? ¿Acá en Perú? No sé, es que no he recibido otras invitaciones. ¿Hasta cuándo se queda? Me quedo hasta el 5 de marzo. Creo que está viendo colegios en Arequipa, creo. Tal vez usted pueda hacer lo mismo, ¿no? Ir a colegios, universidades. ¿Pero están en vacaciones o...? Están en vacaciones. Nosotros como activistas a veces hacemos activismo en la calle, tal vez sería bueno decir, bueno. Sí, claro. Mientras sea antes del 5 de marzo. Ya, podemos hacer. Sí, el 5 de marzo tengo vuelo a Buenos Aires. ¿Regresan? Ah, no, sí. El año pasado también estuve acá en Perú. No sé cuándo regresarán, no sabes. Depende. Mira, en agosto regreso, pero voy a Cusco. Voy a Machu. Vamos a Cusco. Quizás hacemos algo en Cusco. No sé. Si coordinamos, se puede hacer. Sí. Pero en noviembre, o sea, en diciembre sí regreso. Yo creo que ya. Claro, compartir la página que tú has sugerido ahí, hay bastante material ahí. Ya cuando vengas siempre me toca. Claro, ahí todos tienen expertos, por favor. Mejor que no haya ninguna, porque se supone que ha entendido. Ojalá todo, espero verlo en el curso, sería genial. Está interesante, sí está interesante. Por eso me al toque pedí, porque me está interesando todo el tiempo.